Nada más me despierto. Eh, Así que hoy, bueno, hoy un poquito vamos a empezar a estudiar este tema. La verdad que tenía ganas un poco de explicar este tema de la luz y oscuridad que siempre nos acompañan. Vieron que siempre que hablamos de enseñanzas jasídicas siempre está la palabra luz y la palabra oscuridad. Y luz y oscuridad son metáforas, son conceptos, y de repente la luz a veces es sinónimo de redención, de revelación, de presencia divina, la oscuridad es exilio. Y bueno, a las mañanas acá con amigos estamos estudiando estos días un mamar del Rebbe que tiene un título muy especial, ¿sí? Que el título es enamoradizo, se llama Ketz Sam Lehoshech, una, un final le impuso a la oscuridad. Y la verdad que como estamos en días donde hay tanto contraste entre luz y oscuridad, ¿no? Parece mentira, pero hace poquitos días fue Tisha B'Av y ya mañana a la noche es Yontef, es día festivo otra vez, es Tu B'Av, es el 15 de Menachem Av, un día que está escrito en la Mishnah, un día histórico que tal vez el hasidismo lo revivió, le quitó todo el polvo, lo que le había quedado en un estante medio abandonado, y el hasidismo, y en particular el Rebbe, lo revivió, lo sacó de, vamos a decir, de su supuesto olvido. Hay una Mishnah que dice que no había días más felices en Israel como el Tu B'Av y el día de Yom Kippur, y nos cuenta que conocido hoy en día como el día del novio y la novia, un día importante, un día de unión, que por supuesto cuando hablamos de novio y novia no solo hablamos de romanticismo mundano, sino hablamos de romanticismo celestial. Estamos hablando del pueblo de Israel y el Creador, cómo se mancomunan. Entonces, estos días son especiales, ¿no? Frases y hay trillada, pero la luz y la oscuridad están trabajando juntas. Hay un desafío, realmente está la finalísima del mundo entre la luz y la oscuridad como nunca existió en la historia, como muchas metáforas que estudiamos siempre, como muchas enseñanzas. La luz y la oscuridad están contrapuestas, pero como venimos estudiando a lo largo de la semana sobre el tema Mashiach, el anuncio del Rebbe de Lubavitch sobre la redención, que es un anuncio inigualable, un anuncio que no existió en la historia, realmente después de tantos siglos, de tantos liderazgos, de tantas cosas que pasamos, somos la generación del Moshiach y estamos viviendo cosas, crepúsculos, y vemos supuestas oscuridades, intensas oscuridades, mucha luz. Y vieron desde que surgió el hasidismo este fenómeno de la aparición rutilante de la luz, es algo que realmente despierta mucho. Por eso incluso en términos espirituales, cuando hablamos del Hasidut y parafraseamos un versículo del rey David donde dice, Sur merab, hace tov, apártate del mal, haz el bien. Muchas veces ponemos hincapié que en nuestra época todo el desafío, todo lo que tenemos que hacer es aumentar la luz. Ni siquiera tenemos que enfrentarnos a la oscuridad exterior o la oscuridad interior, la propia. Por eso es que luz y oscuridad son dos conceptos que realmente van de la mano y están jugándonos en este momento, y es una gran final de la luz y la oscuridad, pero sobre todas las cosas tenemos que saber, como es el título del Maimer del Rebbe, ese mamar que el Rebbe entregó en Tu B'Av. Se van a cumplir 29 años de este mensaje del Rebbe, esto que el Rebbe nos dejó para que iluminemos estos últimos instantes del exilio, realmente saber que esta oscuridad tiene un final. El Rebbe enseñó muchas veces este último año, este año de la redención, de anuncio de la redención, como siempre les repito, que es Tov Shin Aleph, que empezó en septiembre de 1990 y se extendió un año, ¿sí? Este año donde el Rebbe particularmente habla del funcionamiento de lo que está pasando en el mundo, de todas las cosas que estamos descubriendo. Entonces, muchas veces se refirió el Rebbe a un tema tal vez que en el judaísmo no se le presta mucha atención, que es la segunda quincena del mes. Cuando yo hablo de la segunda quincena del mes,
En Argentina suena, es la quincena que nos quedamos cortinas. Vieron que siempre la segunda quincena es la de los bolsillos flacos. La segunda quincena siempre tiene mala prensa y todo se origina, por supuesto, en la Torá. La segunda quincena del mes, que es la que se inicia a partir de tu Beab. Hola Eva, la saludo Eva en Facebook, a todos los presentes en Facebook también, que estamos transmitiendo. La segunda quincena del mes es la quincena que tal vez tiene mala prensa hasta tal punto que los casamientos, las bodas se tratan de realizar la primera quincena porque está el cuarto creciente, la luz está creciendo. Se trata de evitar de casarse en una segunda quincena donde la luna se va reduciendo su luz. Hay dos excepciones a la regla, por supuesto, son el mes de Adar y el mes de Elul, pero en general, como estudiamos para Hanukkah, para Yutes Kislev, que son las últimas festividades que aparecieron en el calendario, estas festividades aparecen Hanukkah en segunda quincena, el 19 y 20 de Kislev, Rosh Hashanah, el Hasidismo también. ¿Qué tal Raquel Stein? ¿Cómo le va? Bienvenidos a los que se van sumando a Zoom también. Y esto de las quincenas tiene la particularidad, el Rebbe lo trae muchas veces este último año, les decía, y nos destaca el valor de la segunda quincena. Que la segunda quincena, si bien la luna va disminuyendo, se va empequeñeciendo, los diarios en la contratapa lo llaman cuarto menguante, va menguando, se va achicando, parece un bajón, las noches son más oscuras, ¿sí? Las estrellas celosas ya no te miran tanto pasar porque están las noches más oscuras. Entonces, de todas maneras, el Rebbe nos explica un poco de astronomía, que no viene mal. Cualquier judío tiene que saber un poco de astronomía, porque la primera mitzvah de la Torá es consagrar el tiempo, el Rosh Hodesh. Por eso ahora que empezamos Maimónides, uno de los primeros temas que Maimónides toca es la consagración del tiempo, y hay muchísimos capítulos difíciles que hablan justamente de astronomía. Lo interesante es que el Rebbe, este último año, nos da un mensaje muy interesante para que nosotros, estos momentos que estamos viviendo, tal vez turbulentos, tal vez difíciles, digo tal vez y pongo comillas porque, como vengo manteniendo la tesis, la oscuridad, el poder que tiene la oscuridad hoy en día es nada más de asustar, pero no hay nada detrás de esa oscuridad, no hay nada detrás de esto. Es un esfuerzo ocular, es un esfuerzo intelectual el que uno tiene que tener, es decir, las cosas realmente no son lo que parecen, pero a lo que voy, antes de entrar particularmente a este desafío de fe que tenemos hoy en día, un desafío fuerte, al tema que quiero ingresar es ese tema de la segunda quincena. El Rebbe explica que esta disminución de la luna de la segunda quincena, por supuesto, antes de hablar de esto, cuando hablamos de luna y sol, regresamos al principio, al Bereshit, al Génesis, donde luna y sol eran dos grandes luminarias, como siempre leemos cuando empezamos la Torá, y todos sabemos que la luna fue reducida, y esta reducción física de la luna, que la luna dejó de brillar con luz propia, y la luna refracta luz, es de alguna manera la materialización de un fenómeno de la creación, que es el ocultamiento de la presencia divina, ese apagón celestial que vemos en que la luna, el satélite natural de la Tierra, dejó de irradiar por sí mismo, es justamente el ocultamiento de la presencia divina, está relacionado con ese primer Tzimtzum, que no es ninguna comida china, sino es el primer, Tzimtzum significa reducción, contracción, ocultamiento, y tiene que ver con el ocultamiento que Dios provoca en la creación, para que justamente nosotros lo perforemos y hagamos invadir toda esta existencia de luz. Entonces, cuando hablamos de la luna, estamos hablando de algo que ya fue menguado, fue achicado, reducido en lo que es su inicio. Por eso todo fenómeno que se da en la luna es un fenómeno directamente que tiene que ver con la creación misma y con el objetivo de la creación. Por eso cuando vemos subir la luna, estamos viendo que la luna se empieza a irradiar. En realidad esa irradiación es lo que recibe del sol, no es propio. Es la diferencia cuando estudiamos en el hasidismo entre lo que es esencia y revelación. Es verdad, la primera quincena la luz va aumentando, la luna va creciendo, pero no es luz propia. Y es más, si analizamos el fenómeno astronómico, más allá de que esa primera quincena, las noches cada vez van a ser más claras, hasta la luna llena, y la luna cada día tiene más luz,
de todas maneras la luna cada vez está más lejos del sol. Por eso está más irradiada. Como se distancia, recibe más luz. Entonces, el sol, que es el dador, que ocupa el lugar del creador, y la luna, que es la receptora, que ocupa el lugar del pueblo de Israel, más allá de tener mayor revelación, lo que existe en concreto y en esencia es una mayor distancia. La segunda quincena, que empieza el menguante, vamos a ver que las noches empiezan a oscurecer y se oscurecen tanto estas noches hasta que hay una última noche que no se ve la luna, pero este descenso de la luna marca otra cosa. ¿Saben por qué hay menos revelación de moonlighting, de luz lunar? Porque el sol y la luna están cerca, y al estar más cerca la superficie irradiada hacia la luna es menor. Bienvenido Eben desde Canadá. Entonces, o sea que a primera vista ese cuarto menguante que pareciera una reducción, no es una reducción, no es una reducción, la luna está más cerca del sol. Y el Rebbe desarrolla y explica que es el día 16 y el día 17, como les conté una vez, y a cada uno analiza su gematria, el valor numérico de cada uno de los días, como el 17 es Tov, que es bueno, el 18 es Hay, que es vida, el 19 es Betov, que es lo bueno con bondad, el 20 es Haf, que es el número de Keter, que está relacionado justamente con lo superlativo. El día 21 es la palabra Aj, que es Jafalef, que significa solo, Aj Tov, solo bien. Jafet, que son el día 22, son las letras hebreas. Y así cada uno de los números el Rebbe analiza, y varias veces dice esto, por lo menos 3 veces en este año tan importante del anuncio de la redención. El Rebbe nos habla de la segunda quincena y nos dice: no se preocupen, son días fabulosos. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos viviendo un momento, como hablamos muchas veces, de crepúsculo, de oscuridad, la oscuridad intensa y multiplicada del final del exilio, y no es una oscuridad de la que debes asustarte. Es una oscuridad, como muchas veces estudiamos, la oscuridad que marca el incipiente amanecer. A veces no vemos, como está explicado en muchas áreas de la Torá con respecto a Dios no permita, un no vidente, que es llamado Sage y Nahor, mucha luz, es llamado un no vidente en un lenguaje en arameo. A veces no vemos de tanta luz que hay. Justamente hoy en día podemos decir que estamos viviendo un ocultamiento, y estamos desesperados por Mashiach, y hay cosas que muestran una profunda oscuridad en el mundo, pero de todas maneras esta oscuridad está mostrando que la cercanía de la esencia, la cercanía a la revelación esencial, esa esencia que no puede ser condicionada por ninguna oscuridad, ¿sí?, está a punto de revelarse. Esto es la segunda quincena. Justamente saber que la oscuridad tiene un final. La oscuridad solo puede actuar sobre una luz que es un derivado, es algo, vamos a decir, viene de una luminaria, una luz que es una revelación, una manifestación, pero no una esencia. La luz que está por venir, nosotros por ahí no lo tenemos en el Sidur de Jabat, pero en el Sidur de Ashkenazim a la noche, en la primera brajá, si no me equivoco, del Shema Israel, nuestros hermanos Ashkenazim, ¿sí?, pues nosotros no somos ni Ashkenazim ni Sefaradim, somos algo raro en Lubavitch, dicen Or Hadash al Zion Tair, dicen una luz nueva que irradie sobre Zion, una luz nueva que esté irradiando sobre Zion, y esa luz nueva que se refiere a la tefilá, es la luz nueva que nosotros estamos esperando, es una luz de tal magnitud que no hay oscuridad que le pueda hacer frente. No hay una oscuridad que a esa luz que se está por revelar en el pueblo judío, una luz que nunca conocimos, una luz que va, realmente no solo es una extensión de una luminaria, sino es la esencia misma de la luz. Y esto es lo que nosotros tenemos que saber, estando ya al final de la historia. A nosotros no nos preocupa ni nos asusta ningún desafío, ninguna oscuridad, nada que pueda venir a alarmarnos ni a vendernos humo. ¿Se acuerdan la última clase cuando les contaba lo terrible que fue durante décadas la Unión Soviética, y lo único que le quedó a ese espantoso país es una agencia de falsas noticias? Es lo único que tienen para hacer.
Entonces uno tiene que ser inteligente, no solo desarrollar la fe, sino realmente estudiar la Torá y darse cuenta de que todo lo que el mundo bombardea hoy en día es solo humo e ilusión óptica. Uno tiene que tener la inteligencia de no asustarse. Y esto es lo que indica realmente todo lo que el Rebbe nos repite hasta el cansancio de abrir los ojos. Y es lo que enseña un poquito la segunda quincena. Esta quincena que la luz de luna se reduce. ¿Pero saben por qué la luz de luna se reduce? Porque la luz de luna, que hoy en día ella recibe una luz del sol, en realidad la luna va hacia la recuperación estelar e increíble de su formato original, una luna que irradiaba por sí misma. Saludo de Israel a Débora Lea y a Gia también, que nos están viendo, a pesar de que estar de ahí, están compartiendo con nosotros, también Gabriela. Entonces, uno tiene que saber justamente eso, que estamos en una situación de la que estamos porque estamos inmediatos a una gran revelación divina, a la recuperación de la autonomía de la luna, la soberanía de la luna en términos argentinos. La luna va a volver a irradiar por sí misma. Entonces, el gran desafío que tenemos justamente, lo que estamos pasando hoy, ante tanto bombardeo mediático, ante tantas situaciones, ante tantas alarmas y cuestiones que pasan alrededor de Israel o que nos pasan a nosotros en la vida particular, justamente es el momento, es el último juego, los últimos minutos del alargue. Ni vamos a ir a penales porque este partido ya está ganado, el pueblo de Israel ya se ganó la redención. El otro día con amigos estudiábamos algo muy interesante que dice el Rebbe estos días. El Rebbe nos enseña la prueba de Emuná, la prueba de fe. Vieron que Emuná en hebreo prácticamente tiene las mismas letras que el arte. Uno va moldeando la fe, uno lo va elaborando y va tratando de que la fe se internalice, que la fe repercuta. Hola Emanuel, ¿cómo te va Emanuel? Hola Ariel también, Nudelman. Voy saludando a medida que veo que van entrando. Saludos en Villa Crespo también, que haya salud por ahí para todos los Yudim. Entonces, nosotros estamos en una prueba de fe, por supuesto, siempre la vida es una prueba de fe. Desde el momento que nacemos es una apuesta, es jugarnos por algo que va más allá de la razón, del entendimiento. Les contaba que el otro día estábamos estudiando todas las sijot, todas las enseñanzas que el Rebbe dice estos días entre el 9 de Av y el 15 de Av. Y no les voy a contar, por supuesto todos estudiaron y saben el tema del 15 de Av, cómo los judíos descubrieron que ya se había terminado el decreto de los muertos del desierto, habían visto la luna llena, cómo se revirtió esa generación del desierto, cómo vio que ese decreto de todos los Tisha B'Av había terminado. Y cuando llegamos a una fecha como esta, en estos días intermedios entre el 9 y el 15 de Av, vamos descubriendo muchas cosas. El Rebbe estos días dice muchas sijot en este año de la redención, el 12 de Av, el 12 de Av, el 13 de Menahem Av. Una de las cosas interesantes que estudiamos estos días es que esta prueba de fe, esta prueba de Moná, hola Abraham, me está saludando Abraham Jacob Daich, acá por Facebook, un gran saludo a los chicos ahí, todos los daichitos, un gran saludo del tío. Entonces, el Rebbe explica que nuestra prueba de fe, justamente, qué es la fe, y por qué la fe está relacionada con los grandes templos de Jerusalén, con el primero, con el segundo y hasta con el tercero. El primer templo, nos dice el Rebbe, fue destruido, había idolatría, como cualquiera que lee el Tanaj descubre esto. ¿Qué es idolatría? Creer en algo que no es Hashem, creer justamente en cualquier cosa, poder, incluso en nosotros mismos, el ego, como explica el hasidismo, cualquier cosa que no sea Hashem, esto es idolatría. Como sabemos cómo está en la historia, cómo los pueblos eran idolátricos, como el pueblo judío cayó en un momento también en cuestiones idolátricas. Y el primer templo, justamente la prueba de fe falló en eso, que habían cuestiones paralelas, distintas bocas de alimentación, como decimos en el Shema, Ayer aten zonim aharem, ¿sí? Que el versículo pareciera que dice que nos prostituimos tras nuestros ojos.
En realidad zonim es también de la palabra mazón. Nos alimentamos de algo que no es Hashem, muchas veces por dificultades, muchas veces por miedos, muchas veces porque no nos animamos a superar la prueba de dar el paso adelante. ¿Sí? Nos pasan cosas y nos asustamos, nos olvidamos que Hashem está presente a cada instante y nos está viendo y está con nosotros. Bueno, en el primer templo, ese templo se destruyó porque no se superó esa prueba, se creía en otras cosas, se creía tal vez en medidas del gobierno, se creía en la propia inteligencia de uno. ¿Cuántos tipos de idolatrías hay? Como vemos en la Torá, todos los ritos idolátricos. El segundo templo, su destrucción también estaba relacionada a la fe. Siempre en los manuales leemos que el segundo templo se destruyó por odio gratuito. Y el Rebbe nos enseña bien clarito, ¿de dónde viene el odio gratuito? ¿En qué supermercado chino lo compraron? ¿De dónde les venía? Te odio. Ese grito de odio y de bronca contra el otro sin razón. ¿De dónde viene el odio? El odio te viene cuando alguien te calienta la cabeza, te habla. ¿Sabes que fulanito me dijo de vos que tal cosa y tal otra? Entonces, ¿por qué odiamos? ¿Sí? Me hace acordar un chiste de Norman Ehrlich, alaba Sholem, que él decía que fue 30 años a terapia y por fin el psicólogo le enseñó por qué odia al hermano. ¿Sí? Se dio cuenta después de 30 años por qué odia a Hasbe Sholem. No lo dejó de odiar, pero por lo menos sabe por qué. El tema es que no hay que odiar. Es uno de los preceptos de la Torá. Lotisna. ¿Sí? No hay que odiar. Por eso una persona cuando tiene un conflicto con otra lo habla de frente, porque no puede guardar odio en el corazón. ¿Pero qué es el odio? ¿Cómo se gesta el odio? El odio lo tenés porque le crees a alguien. En vez de creerle a Hashem y no generar odio hacia otro, vos le crees al que te está comiendo la oreja, que te está hablando, te dice, ¿sabes que fulanito dijo que vos sos muy gordo? Que fulanito dijo que vos sos muy fanático de Mashiach, que fulanito dijo... Y vos le crees al que te está hablando. En vez de creerle a Hashem, que Hashem te dice, no odies a nadie, no escuches la Yonará, no escuches al que te está comiendo la oreja, que te está predisponiendo mal hacia los demás. Escapate, no, vos lo escuchás y le crees al que te está hablando. Le crees al que te está hablando. En vez de creer en Hashem, o sea que la destrucción del segundo templo, que es odio gratuito, también es algo relacionado con la fe. También es algo relacionado con las creencias. Si me olvido acá en Zoom o en Facebook, los que quieran preguntar, por supuesto, Rubén, tenés un corner ahí, cuando quieras te lo cabeceo. También se puede escribir por Facebook alguna pregunta, hay acá un chat. También en la fe el segundo templo. O sea que la destrucción del primer templo es fe en idolatría, creíste en algo que no es Hashem, hiciste ritos. Y el segundo templo también es fe, es una cuestión de fe porque le crees a personas lo que te están chamullando. Le crees a personas lo que te están hablando. Eso también es una fe mala vida. Y el tercer templo, muchachos y muchachas, señoras y señores, el tercer templo, ¿cuál es la prueba de fe? Ya no es idolatría, la idolatría está erradicada como trae el tratado de Sanedrín, del Talmud, nosotros no tenemos esa prueba ya. Tampoco es un tema de odio, nos queremos todos, nos ayudamos, nos bancamos. Miren, yo me pongo una gorra de Boca, quiero a los judíos de Boca también. Entonces, ya no es más desafío ese. ¿Cuál es el desafío y cuál es la fe que tenemos todos? ¿Cuál es la fe que tenemos? ¿Por dónde pasa la fe? El desafío de la fe que va a construir el tercer templo. Lo que ven nuestros ojos. No le creas a tus ojos. Es el desafío de hoy en día. No le creas a lo que tus ojos ven. Estamos justamente en una prueba de fe, como les conté muchas veces, el Magid de Mesrich, donde el fuego está bajando a los profetas de Baal y no está bajando el fuego, como les conté una vez, al profeta Eliau. ¿Sí? De todas maneras, esa es nuestra prueba. No tengan miedo. Esto le pasó al primer judío. ¿Saben quién fue? Abraham Avinu, padre querido. ¿Sí? Luz de Israel, el primer judío. Le vino la 10ª prueba. Hashem le dijo, como todos los ritos idolátricos que había en ese momento, vení, sacrificá a tu hijo. Abraham, ni lerdo ni perezoso y en una velocidad extraordinaria, se preparó para el viaje, se pidió un Uber
con Isaac y salieron rapidísimo hacia Jerusalén. Y en el camino a Abraham le apareció un río gigante. Todo el que estuvo en Israel sabe que en Israel no hay ríos caudalosos, hay arroyitos, ¿sí? Pero le apareció un río gigante. Abraham dice, acá nunca hubo un río, ¿cómo estoy camino a Jerusalén? Estoy camino a Jerusalén, acá no hay ríos. Entonces, acá me escribe CS, que debo saber quién es. Dedicamos esta clase a Abraham Ben Yehuda, al querido Cuchufo, que está con nosotros, y no tenemos que recordarlo, como siempre le explico a los amigos, el recuerdo, y cuando hablamos de recuerdo es para alguien que está lejos y que te tenés que acordar. Cuchu está y ya viene Moshiach. Decímosle Leunish más, que se eleve el alma y que venga con todo Israel, Besat Hashem, ya mismo con la redención. Cuchu está con nosotros. Rubén me pregunta también, ¿el odio es natural? ¿Es malo tenerlo y reprimirlo? El odio es natural, es parte de la naturaleza del ser humano. Lo que tenemos que hacer como seres humanos es eliminarlo. Pero no eliminarlo eliminando lo que nos molesta al otro. En general, el ser humano, en vez de elaborarse en sí mismo, que no tiene que odiar, eliminaba al enemigo, eliminaba lo que no le gustaba, como Al Capone. No, el tema es justamente trabajarse para encontrar puntos en común, ponernos en los zapatos del otro, lo dice Pirkei Avot, ¿sí? No juzgues a tu semejante hasta que no te pongas en su lugar. Tal vez en el lugar de él seríamos peor todavía. El odio hay que eliminarlo, es una prohibición de la Torá, no se puede guardar en el corazón. Ante esta pregunta me están haciendo, ¿es malo tenerlo? Seguro, hay que desalojarlo, no puede haber odio. Cuando uno detesta algo, lo que detesta es la mala acción y no a la persona. Por eso el rey David dice, Itamu hataim min haaretz, que se acaben los pecados, no los pecadores. El Moshiach no es Terminator, el Moshiach no viene a eliminar seres humanos, viene a erradicar el mal. ¿Sí? El mal, erradicándose, va a transformar a los malos en buenos. Señores, va a haber una transformación. Pero yendo al punto, el tercer templo depende de ese gran desafío ocular que tenemos. La fe pasa por no creerle a nuestros sentidos. Te hablan, te dicen que va a estar todo mal, te asustás, te dan pronósticos, te dan resultados de estudios, no te pasan cosas. No creemos todo lo que está pasando, porque la verdadera realidad es la realidad divina, que es la verdad de la existencia. Justamente este es nuestro desafío. En este sentido estudiamos muchas veces que Moshe Rabbeinu, el primer líder de Israel, se sentía humilde porque nos veía a nosotros enfrentando esta magnitud de desafíos, de oscuridad existencial. Entonces, este es el desafío que tenemos nosotros y hay que hacer el ejercicio, como dice el Rebbe, de abrir los ojos y no solo abrir los ojos, abrir inteligentemente los ojos, que nuestros ojos perforen esta oscuridad que ya está toda rota, como está escrito, Ine, él está parado detrás de nuestro muro y dice el Rebbe sobre el versículo, este muro ya está todo raído, está todo resquebrajado, ya está todo agrietado. Está por romperse el muro del exilio y tenemos toda la capacidad de descubrimiento justamente para ver esto. Ariel me dice Transforminator. Muy bien. El Moshiach no es Terminator, sino Transforminator. Va a transformar a la humanidad, como dicen los versículos, y le va a encaminar para que la humanidad se una. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el punto? Nosotros tenemos que hacer un ejercicio. El ejercicio es... Los rebes, cada líder hasídico nos ha dejado un caudal impresionante de conocimiento para que dentro de esta oscuridad tenemos bombas de luz, tenemos rifles, ametralladoras automáticas de luz, cada concepto del hasidismo, cada yihad del rebe, cada cosa que descubrimos de nuestra identidad judía dentro del hasidismo, que es el interior de la Torá, la luminaria de la Torá, como escribe el Rebbe en las cartas, cuando se ponen los novios, dice que ese hogar sea iluminado por el Maor de la Torá, por la luminaria de la Torá, Zot Torat HaSidut, esta es la Torá del hasidismo. Entonces, este es el tiempo que estamos viviendo, un tiempo increíble, un tiempo donde hay que reforzarnos como nunca, realmente reforzarnos y llenarnos de luz, llenarnos de conocimiento, saber de que esto no es religión, esto no es teocracia, esto es pertenencia de cada judío
la Torá es de todos los judíos y de cada uno de los judíos, y el hasidismo fue revelado en esta época justamente porque es lo que nos va a iluminar el camino y lo que va a desterrar la oscuridad. De ahí vienen todos los principios que solemos estudiar continuamente, que dicen un poquito de luz desplaza mucha oscuridad, ¿sí? Dios nos permita que no se corte la luz, pero vieron que prendés un fosforito y la llamita de un fosforito, que debe ser 2 centímetros cúbicos, de repente te iluminan metros cúbicos de oscuridad. Y lo mismo, uno tiene que valorar como nunca, como dice el rey anterior, lo que es la luz, el valor de la luz, y realmente tenemos que ser, cada judío ya es un factor de luz, un reflejo de luz, y cada judío tiene que trabajar en irradiar, como está escrito que la cara del sabio es radiante, y esta es la generación, el hasidismo trajo de que no hayan élites cultas y un pueblo ignorante. Una de las primeras cosas que hizo el hasidismo fue realmente que esta luz, esta sabiduría se extienda en todo judío y que todos los judíos tengan rostros luminosos por el estudio del hasidismo, que realmente la luz vibre en nosotros, que la luz se manifieste. El Baal Shem Tov era un lobista de las compañías eléctricas. El Baal Shem Tov le gustaba la luz, en su casa siempre había mucha luz, no le gustaba amarretear con la luz, tenía muchos prendidos, muchos foquitos prendidos, muchos faroles, porque la vida es luz realmente, y tenemos que acostumbrarnos a que nuestros hogares estén iluminados de todas las maneras posibles, iluminados con la Torá del hasidismo, iluminados con la luz eléctrica, realmente iluminados con esta sabiduría, y este es el trabajo que tenemos. Cuando nosotros estudiamos un poco el comienzo de la existencia, acá había una gran luz, esto es lo que se llama Orot de Tohu en términos de Kabbalah, que el Rebbe también habló de esto, de las luces de Tohu, las luces del caos, luces realmente gigantescas que el mundo no tenía la capacidad de contener, por eso ese mundo de Tohu original explotó, ¿sí? Realmente, y cayeron los vestigios de ese mundo acá y se incorporaron dentro de la materia terrestre, y los judíos haciendo mitzvot fueron rescatando esas chispas, y tantas mitzvot establecieron, ya que hablamos tanto de luz, una estructura, realmente un cableado para poder recibir la luz de la redención, para poder recibir toda la intensidad, todo ese voltaje, un voltaje enorme del cual el mundo ya está preparado por todo lo que el pueblo judío hizo, la sumatoria de mitzvot impresionantes que hay a lo largo de la historia. Por eso nosotros solo tenemos que realmente apoyarnos en todo el trabajo monumental de todas las generaciones. Todas las generaciones judías de la historia están esperando la redención, y nuestro desafío es solo dar el paso para adelante. Como les conté una vez, una escena de una de las Indiana Jones, que él llegó un momento que ya su destreza física o su destreza mental ya no jugaban más, lo único que le quedaba por delante la fe, y si tenía fe seguía avanzando. Hoy en día ya el intelecto no nos ayuda en nada, ponernos a pensar, los sentimientos también son confusos, lo único que nos saca para adelante es la fe, así lo describe el Rebbe en su gran libro Ayom Yom, de día en día. El Rebbe escribe que lo que mantiene a los judíos de esta generación, lo que lleva a los judíos de la generación al encuentro del Mashiach, es la fe simple, la fe totalmente simple en Hashem, ¿sí? La fe que tiene un niño, por ejemplo, como el Rebbe también nombró en este año de anuncio de la redención, muchas veces un cabalista llamado Ribash, que él hablaba justamente de que él rezaba, solía rezar con la mente de un niño, era un cabalista español. Él rezaba con la mente de un niño, por más que él conocía todos los secretos místicos, toda la Kabbalah. Cuando se ponía a rezar, él no quería confundirse, no quería perderse en datos secundarios, él no quería perder el centro y el núcleo, y pensaba con esa pureza que tiene un niño, con esa cuestión que un niño no está condicionado por intereses o cuestiones, un niño es puro, y así es lo que indica nuestra generación. Lo que no va a sacar adelante es la fe absolutamente simple, como uno aprecia muchas veces de Yudim. Esto se ve más que nunca, como el hasidismo lo describe, tanto en los maíces, tanto en las historias. Esto lo tienen los judíos simples. No te asustes que un judío por ahí momentáneamente no está haciendo una mitzvah o no está estudiando Torá. Justamente esto se ve en los judíos simples,
esta fe absoluta, total, esta entrega, como uno lo visualiza día a día en estos judíos increíbles que tienen esa fe y que esa fe justamente no hay condicionamientos, no hay impedimentos, no hay no, le dan para adelante, no tienen miedo de una medida, de otra medida, de un horario, de un lugar, de un tiempo, le dan para adelante porque sabe que ayer están con ellos. Y por ahí no estudiaron todo lo que sabemos nosotros, o no, aparentemente no cumplen las mitzvot que nosotros cumplimos, aunque todo judío está lleno de mitzvot como una granada, como sabemos, todos los judíos están llenos de mitzvot. Entonces, pero en estos Yudim simples, que son esta generación, se ve realmente esa fe que el hasidismo nos demanda, esa fe de no guiarnos por lo intelectual, dejar de lado el intelecto que piensa tanto y analiza y la cabeza piensa y uno se va negativizando porque el intelecto es derrotista y etcétera. Y tampoco dejarnos llevar a veces por sentimientos aplacantes que nos tiran abajo, sino que hay que seguir para adelante con esa fe. Hay un Hashem y es un dato que tiene que repercutir y tiene que ingresar a nuestro interior hasta estar todo nuestro ser involucrado en esa fe simple que realmente también es la fe en la redención, en la fe en Mashiach, como les decía, como el Rebbe repite continuamente, somos la última generación del exilio y la primera de redención, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, nosotros somos los que vamos a vivir esto y lo vamos a vivir ahora. Y todo lo que pasa en el mundo, como dice la Torá, es por los Yudim, y todo lo que pasa en el mundo, como dice el hasidismo, es por la inminencia del rey Mashiach. Como dice el Rebbe, en enero del 92, ya se ve el efecto Mashiach en el mundo. Me pregunta Rubén, me queda un minuto. Lo tuyo es optimismo o tiene un anclaje en la realidad. Me dice, lo mío no es optimismo, yo soy un taxista porteño pesimista que está todo mal, la inflación, los precios están aumentando, no hay laburo. ¿Sí? Yo soy un tanguero cuesta abajo en mi rodada, lo que estoy dando son datos, no opinión, como se suele decir en Twitter, datos, no opinión, Ruber. Somos la generación de la redención, esto dice la Torá, esto es dato, no es opinión ni es optimismo. Es decir que nuestra generación, justamente lo virtuoso de nuestra generación, es lo cuantitativo y cualitativo de la esencia de nuestra alma. Nuestra esencia, como nunca existió en la historia, esta flor de piel. Lo periférico del alma no es tan importante, no hay un árbol que esté tapando el bosque. Por eso esto es un dato. El Rebbe, profeta de nuestra generación, anunció la redención. Todos los sabios están acompañando esto, tal vez no es un tema tan popular y conocido, pero la redención está instalada, ¿sí? Falta hacerla funcionar. El Rebbe dice que el accionar del Mashiach ya se ve en el mundo, ya se ven todos efectos Mashiach en el mundo y cada vez lo vemos más intenso esto. Es solo ver las noticias. Ayer veía, ya se me corta, cómo se está por secar el río Nilo. Es una profecía que leemos todos los últimos días de Pesaj, desde que tenemos memoria, la profecía de Yeshayahu. Así que bueno, un saludo a todos, que estemos bien, con salud y recibamos Moshiach.